no sé, le podemos poner X en principio, que es la coordenada donde se está considerando el movimiento. O sea, este es una cuestión importante, después la vamos a ver. La designación de esta coordenada es un punto importante. Pero en principio, y estoy seguro que si tomara, no sé, un examen final el día de mañana y consultara por la ley de Darcy, me van a escribir algo similar a lo que acabo yo de poner en pantalla, ¿viste? Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es, en principio, recordar un poquito cómo fue el experimento de Darcy, cuáles fueron las condiciones en las cuales ese experimento se desarrolló, y vamos a ver que esta ley de Darcy, tal cual la expliqué ahí, la expresé, digamos, matemáticamente, es simplemente la expresión que corresponde a un caso especial de flujo de fluidos. Un caso en el cual el flujo se desarrolla en la dirección X, o sea, acá estaríamos expresando flujo en la dirección X, y por otra parte, bueno, dirección, para no escribir tanto, lo pongo así, dirección X, y por lo tanto también, digamos, y adicionalmente, se estaría prescindiendo de efectos gravitatorios. O sea, esto sería un caso de flujo horizontal, si quieren. Horizontal. Sin efectos gravitatorios, ¿sí? O sea, se está prescindiendo del análisis de los fenómenos gravitatorios, ¿sí? Sin efectos gravitatorios. Entonces, digamos, si no aclaramos estas cosas, la expresión que acabo de escribir, digamos, no sería completa. O sea, no sería correcta en el sentido de que no incluiría otros casos posibles. Entonces, por eso es que hacemos esta presentación, que ya comenzamos a analizar el día miércoles, por lo tanto no voy a repetir absolutamente todo, digamos. Simplemente decir que, bueno, que el experimento original de Darcy está esquematizado aquí, o sea, Darcy lo que hizo fue estudiar un problema de flujo de agua, en principio, y el flujo establecido en lo que se llama una columna empacada, o sea, un cilindro, una especie de caño, relleno con arena. Eso sería lo que habitualmente en el laboratorio se designa como columna empacada. Básicamente, Darcy lo que estudió fue la dependencia de la velocidad del flujo o del caudal, si quieren. Fíjense que acá está expresado el caudal, ¿sí? Volumétrico. Darcy era francés, por eso está escrito bueno, el francés está acá, ¿sí? Acá hay cosas que están en francés. Ahí esta palabra, eu, no sé cómo se pronuncia, significa agua.
Pero bueno, lo que hizo Darcy fue estudiar la dependencia del caudal con respecto a lo que sería la diferencia de altura o de presión entre la entrada y la salida. De altura, bueno, básicamente esta sería la entrada, este sería el punto de entrada y acá tendríamos el punto de salida. Entonces, básicamente acá lo que tenemos es diferencia de altura entre la entrada y la salida, y lo que registró Darcy fueron caudales para diferentes tipos de arenas. O sea, acá hay una primer serie de experimentos con un tipo de arena que dio esta recta. Y acá hizo otra serie diferente. Bueno, esta sería la primera, esta sería la quinta serie. Pero bueno, encontró que dependiendo de la arena que ponía dentro del caño, iba a encontrar diferentes caudales. Eso es básicamente lo que hizo Darcy. Hablamos del año, fíjense, 1855, hace un montón de tiempo, ¿no? Casi 2 siglos ya. Pero este experimento tan simple nos permite a nosotros, si lo analizamos un poquito más, con un marco matemático, digamos, basado en las leyes físicas de la hidrostática, nos permiten entender un poquitito más el concepto de permeabilidad y, bueno, y extender la ley de Darcy a situaciones más generales. Básicamente yo lo que habíamos visto en la clase pasada es que el experimento de Darcy se puede sintetizar en este esquema. Es un esquema un poquito mejor decorado para que se vea bien cada parte de la columna, pero básicamente lo que tenemos es la parte de la columna rellena con arena. En esa parte está conectado un manómetro, que sería esta conexión que tenemos acá, un manómetro que está representado como un manómetro de tubo en U o de ramas en U, simplemente a los efectos de entender físicamente el problema. Y en la parte de la salida, otro manómetro, también del tipo de tubo en U. Y lo que tenemos es una válvula de salida, una canilla, que en este momento estaría cerrada, y una válvula de entrada, o sea, una canilla que alimenta de agua la entrada, pero la entrada tiene un recipiente, que sería que tiene un rebalse. El rebalse permite que el excedente de agua, digamos, si el agua no está fluyendo, que pueda escapar, manteniéndose este nivel constante. O sea, este nivel de líquido, de agua en este caso, sería constante, porque el rebalse impide que aumente. Entonces, si la canilla está cerrada, si esta canilla está cerrada, todo el agua que metamos acá va a rebalsar, y lo que vamos a tener va a ser la arena llena de agua y los manómetros, ambos, el de entrada y el de salida, coincidentes en la lectura de nivel de la rama derecha. O sea, vamos a tener una situación hidrostática, donde los manómetros están comunicados. Yo les hablaba del fenómeno de vasos comunicantes, o sea, sería básicamente 2 manómetros en situación estática conectados, así que tienen la misma lectura
los dos, ¿no? O sea, el nivel de la rama derecha coincidente. Bueno, ahora, esta situación de equilibrio, esto sería una situación de equilibrio, ¿sí? Estático, porque acá no hay flujo. Esto sería estático sin flujo. Ahora, cuando abrimos la canilla de abajo, entonces va a comenzar a circular el agua a través de la columna empacada, o sea, la columna que tiene la arena. ¿Y qué va a pasar? Los manómetros que tenían este nivel en situación estática van a bajar su nivel en el lado derecho, el manómetro de entrada un poquitito, disculpen, y el manómetro de salida va a bajar mucho más. Va a bajar mucho más, indicando que entre la entrada y la salida hay una pérdida de energía. Una pérdida de energía. ¿Por qué hay una pérdida de energía? Bueno, porque hay fuerzas que son de tipo disipativas, básicamente fuerzas viscosas y fuerzas de fricción, que hacen que la energía del fluido, cuando está fluyendo, o sea, circulando, disminuya en la dirección de flujo. O sea, va a disminuir continuamente en la dirección de flujo. Esa disminución de energía está provocada por la disipación, por fenómenos disipativos, básicamente los que expresa la ley de Darcy. La ley de Darcy es una ley de tipo disipativa, una ley que expresa la disipación de la energía de un fluido cuando circula a través de un medio poroso. Entonces, la situación general en flujo va a estar representada por este esquema. Entonces, lo que habíamos dicho era que los resultados de Darcy, que básicamente están expresados por esta expresión que tenemos acá, o sea, la ecuación 1 sería hasta donde llegó Darcy, porque Darcy no definió la permeabilidad tal cual la entendemos nosotros actualmente. Darcy simplemente dijo, bueno, la velocidad expresada como relación de caudal sobre área y área total, ¿no? Esta área es esta área total. O sea, si tenemos un cilindro de sección circular, esa área sería esto que tenemos acá. Esta área que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, el caudal sobre esa área, que actualmente denominamos velocidad de Darcy, va a depender o va a estar relacionada con la diferencia de altura de la rama derecha de los manómetros, o sea, esto es H1 sería la altura del agua en el manómetro de entrada y H2 sería la altura de agua en el manómetro de salida. Entonces Darcy se dio cuenta que cuanto mayor era el caudal, se correspondía con una mayor diferencia entre estos dos niveles, H1 y H2. Y eso es lo que expresó acá, en su ley, como una proporcionalidad directa. Y aparte, también vio que la longitud de la columna o la altura de la columna empacada influía de manera inversa. O sea, si la longitud de arena se duplicaba,
la velocidad disminuía a la mitad. O sea, una relación de proporcionalidad inversa exacta, ¿sí? Entonces, la ley de Darcy se puede sintetizar simplemente diciendo que la velocidad de Darcy equivale a, o es proporcional al delta de altura de los manómetros de entrada y salida, inversamente proporcional a la longitud de la columna, y necesariamente hay una constante que simplemente lo que hace es convertir unidades y corregir, digamos, el problema de las dimensiones, porque, a ver, si ustedes acá tienen una velocidad, la velocidad está dada en centímetros por segundo. Y de este lado lo que tienen es delta H, que pueden ser centímetros. L, o sea, la altura, pueden ser centímetros también, pero no figura, por ejemplo, el tiempo. Entonces, la constante K es simplemente un número que debe incluirse para convertir digamos, las unidades de delta H y de L en unidades de velocidad. Por supuesto que K va a depender de en qué unidades expresemos delta H y L. Por supuesto, si las expresamos en la misma unidad de longitud ambas, no va a haber ningún problema. Porque, no sé, si usamos centímetros y centímetros, los centímetros se van a cancelar, ¿sí? Y simplemente K va a tener unidades de velocidad. O sea, en esta expresión U, la constante K tiene unidades, ¿sí?, de la velocidad de Darcy, o sea, estaría en centímetros por segundo. Centímetros por segundo. Pero bueno, simplemente la constante K sirve para eso, ¿sí? Para, digamos, compatibilizar las unidades que utilizamos para la velocidad y para las longitudes, sean estas de longitud de la columna o delta de altura de la rama de los manómetros. Pero bueno, hasta ahí llegó Darcy. Darcy no hizo más que eso. Ahora, el camino para llegar hasta la ley de Darcy, lo que llamamos hoy día de ley de Darcy, que es en homenaje a él, lo podemos transitar ese camino si le damos un poquito de forma matemática a este experimento. Y la forma matemática, bueno, se puede dar considerando, aplicando las leyes de la hidrostática, que la presión de los manómetros puede expresarse de esta manera. O sea, P1 sería la presión en el punto de entrada, estaría dado por ρ, la densidad del agua, por G, por la diferencia entre H1 y Z1. H1 es este nivel, o sea, toda esta distancia hasta el nivel de referencia, toda esta altura, H1 menos Z1. Z1 es hasta acá. Entonces, H1 menos Z1 es este pedacito, ¿ven? Que sería la diferencia de altura entre las ramas del manómetro de entrada, o sea, entre la rama de entrada, este nivel de acá, y este otro nivel de acá. En definitiva, esta altura, multiplicada por ρ y por G, es la presión de entrada, la presión 1, que la tenemos acá. O sea, en definitiva, estas son las definiciones de las presiones a partir de las lecturas de los manómetros. Y lo mismo para la presión 2. Va a ser H2 menos Z2.
H2 sería esta altura, Z2 sería esta otra altura, y el delta, o sea, H2 menos Z2, es esto, que sería proporcional a la presión del punto 2. Bueno, una cosa curiosa, si quieren, pero ya para pensar, es que la presión del punto 1, evidentemente, presión en 1 va a ser menor que la presión 2. Que esto puede llevar a algún problema cuando uno considera que la ley de Darcy es solamente esto, ¿no? Si uno considera que la ley de Darcy es expresada por esta relación, y vamos a estar en problemas, porque lo que estaríamos diciendo es que la presión 1 es menor que la presión 2, o sea que el punto de entrada tiene menos presión que el punto de salida. ¿Sí? Lo cual, ¿sí? ¿Me entienden, no? Lo que estoy diciendo, o sea, la presión de este punto es menor que la presión de este otro. Y sin embargo, el flujo es así, para abajo. Bueno, digamos, esto es un aspecto que destaco porque tiene que ver con que están trabajando los efectos gravitatorios acá. O sea, el hecho de que la columna sea vertical posibilita que haya flujo de arriba hacia abajo, ¿sí? Siendo la presión de entrada menor que la presión de salida. O sea, presión de entrada menor que la presión de salida, y sin embargo el flujo ocurre del punto de menor presión al punto de mayor presión. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible si la columna es vertical o si la columna estuviera ligeramente inclinada. Por eso les digo que hay que tener cuidado cuando uno trabaja con la ley de Darcy. No irse de cabeza a esta expresión. ¿Sí? Por supuesto, cuando hay efectos de gravedad, cuando hay componente gravitatoria de la fuerza. Entonces, si metemos estas presiones, estas dos presiones, despejamos de acá H1 y despejamos H2. Y estos H1 y H2 los metemos en la ecuación 1, o sea, los metemos acá arriba. Entonces lo que vamos a obtener es esta expresión. Esta expresión, fíjense, hacemos H1 menos H2, ¿sí? Y vamos a obtener esto que está acá. Y esto, metido en la ecuación 1, me va a dar esto. O sea, fíjense, en la ecuación 1 acá tenemos H1 menos H2. Lo que hicimos fue reemplazar ese H1 menos H2 por esto que tenemos acá. Por esto, H1 menos H2 es todo esto. Entonces, la ecuación 1, esta ecuación 1, nos va a quedar igual a esta otra, a la ecuación 2. Y fíjense que acá ya la cosa cómo cambia. Ya acá no importa que la presión 1 sea menor que la presión 2, porque influye esta diferencia, ¿sí? Porque Z1 es mayor que Z2. Es mayor que Z2. Entonces puede haber flujo hacia abajo.
perfectamente, porque lo permite lo que sería la energía gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Digamos, el hecho de que las presiones, la presión de entrada sea menor que la presión de salida, digamos que no puede ser superado ese efecto negativo, por decirlo de alguna manera, puede ser superado por el efecto de la gravedad y finalmente el flujo será hacia abajo. Digamos, esta ecuación 2 sería, en cierta manera, ya una mejor versión de la ley de Darcy. Una versión más completa. ¿Por qué? Porque incluye los efectos gravitatorios. Entonces, vamos a avanzar un poquitito más. Podríamos considerar también el caso de que la columna esté inclinada y aplicar el mismo razonamiento, o sea, decir, bueno, la presión de entrada está dada por esto, donde aparece H1 menos Z1. H1 sería la altura de la rama del manómetro. Acá está puesto directamente como piezómetros, es lo mismo, piezómetro, manómetro. Y Z1 sería la altura del punto de conexión del manómetro. Entonces, H1 menos Z1 sería esto que tenemos acá, que me daría la presión de entrada. Y H2 menos Z2 sería H2 está acá y Z2 estaría, bueno, en realidad sería el punto de conexión del manómetro, sería esta altura que tenemos acá, que sería representativa de la presión 2. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. No sé si se cortó, ¿puede ser? Sí, no se ve más la presentación. Ah, bueno, ahora la comparto de vuelta. Sí. Ahí está. Bueno, les decía, repitiendo el mismo truco de despejar delta H, o sea, sacar de acá H1 igual a no sé qué, lo que resulte, de acá sacar H2 igual a lo que sea, y después hacer H1 menos H2 acá. Y vamos a llegar haciendo esto exactamente a la misma ecuación 2 que vimos para el caso vertical. Exactamente lo mismo. Ahora con el tubo inclinado. Entonces, bueno, las conclusiones que podemos expresar hasta ahora, ¿no? Porque lo vamos a avanzar esto un poquitito más. Bueno, claramente el caudal o la velocidad de Darcy van a depender no solo de la diferencia de las presiones manométricas, o sea, las presiones medidas por un manómetro en cada punto de entrada y de salida, sino también de la diferencia de altura de esos puntos o de cota de esos puntos. O sea, del punto de entrada y del punto de salida. Lo que nos alerta, digamos, esta ecuación 2 es eso, que la velocidad de Darcy no solo depende de la diferencia de las presiones, sino también de la diferencia de altura de los puntos de entrada y de salida. Eso es fundamental, muy, muy importante. ¿Sí? Y esto independientemente de que la columna esté vertical o esté
inclinada o esté horizontal. Fíjense, si la columna estuviera horizontal, o sea, la columna estuviera así, ¿no? Así. Bueno, los puntos de entrada y de salida van a estar a la misma altura. Entonces, este término desaparecería. ¿Sí? Y ahí sí tendríamos una expresión más parecida a la que ustedes vieron al principio del cursado, donde solamente van a influir las presiones de entrada y de salida. No van a influir las alturas porque la columna está horizontal. Ahora, el problema que tiene esta ecuación 2, hasta ahora, si bien ya es una versión mejorada, el problema es que el experimento de Darcy lo hizo con agua, y Darcy siempre habló de agua. ¿Sí? O sea, el primer problema es preguntarse qué pasa si cambiamos de fluido. Y el segundo problema es que también podemos cambiar de arena. O sea, podemos usar una arena con un grano más fino, podemos usar un medio poroso que tenga cierto grado de cementación, o sea, una arena bien compactada y eventualmente cementada, y seguiremos hablando de un medio poroso. O sea, hay una variedad de posibilidades, no solo en cuanto a la selección del fluido, que podría ser, en lugar de agua, podría ser, no sé, aceite, ¿sí? Podría ser, no sé, alcohol, podría ser cualquier otro fluido, un gas, dióxido de carbono, nitrógeno, lo que sea. Hay toda una amplia gama de posibilidades en cuanto a los fluidos, pero también en cuanto al medio poroso. O sea, podemos cambiar de medio poroso. Y la idea es poder trabajar con una ley que incorpore, que incluya a todos los casos, a todas las posibilidades en cuanto a fluidos y medios porosos. Entonces, eso es lo que está de alguna manera representado en esta diapositiva. La posibilidad de, primero, cambiar la arena. Por ejemplo, por otra del mismo tipo, pero de distinto tamaño de grano, no sé, por poner un ejemplo. Y después el fluido. Bueno, estas situaciones fueron contempladas en trabajos posteriores por el mismo Darcy y también por otros investigadores del momento, tomando como partida la ecuación 2. O sea, si tomamos como punto de partida la ecuación 2 y decimos, bueno, vamos a hacer experimentos nuevos en donde cambiamos de fluido y cambiamos de arena. Bueno, el tema es básicamente encontrar cómo impactan sobre la constante K, que ya hablamos que tiene dimensiones de velocidad. ¿Cómo impactan esos cambios sobre la constante K? Les decía entonces, llegamos hasta la ecuación 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, supongamos que despejamos de acá la constante K, que sabemos que tiene dimensiones de velocidad. La constante K me va a dar la velocidad de Darcy por L, la longitud de la columna, y me va a quedar dividido, bueno, todo este corchete, que no lo voy a escribir, pero bueno, corchete sería este que tenemos acá, ¿no?
Todo esto pasaría dividiendo acá abajo. Entonces, bueno, la idea, que realmente fue lo que se hizo, fue probar con otros fluidos diferentes al agua y registrar, por supuesto, los valores de las presiones, de entrada, de salida, ¿sí? Por supuesto, las alturas de los puntos de entrada y salida, en las condiciones que sean. No importa que esté inclinado, que esté vertical, que esté horizontal. El tema es, ya sabemos que la ecuación 2 contempla esa posibilidad de que la columna esté vertical o esté inclinada o horizontal. Pero el tema es probar diferentes fluidos y además probar diferentes rellenos de la columna, esto es, diferentes arenas, diferentes medios porosos. Entonces, supongamos que, no sé, se hiciera una serie de experimentos con una arena determinada y un fluido que podría ser, supongamos, no sé, aceite vegetal determinado, ¿sí? O algún, no sé, algún hidrocarburo, octano, por decir algo, un ejemplo, ¿sí? Entonces, se trabajó con ese medio poroso y con ese fluido determinado, realizándose experimentos con diferentes condiciones de presiones de entrada y de salida, eventualmente con la columna más inclinada, menos inclinada, lo que genera valores diferentes de Z1 y Z2, y se fueron encontrando los valores de la constante para ese fluido y ese medio poroso. Bueno, haciendo numerosos experimentos de ese tipo, por supuesto, no sé si el medio poroso se probó con octano, después se probó con otro fluido y con otro, ¿sí? O sea, no estamos hablando de un experimento, sino de series de experimentos. Lo que se encontró fue que la constante K, tal cual la definimos en la ecuación anterior, en la 2, depende de manera directa con la densidad del fluido. O sea, mayor densidad de fluido, mayor es el valor de la constante K, y de manera directa, o sea, lineal. ¿Sí? Si la densidad de fluido aumenta al doble, la constante K aumenta al doble. De la misma forma se encontró una dependencia inversa con la viscosidad del fluido. O sea, si la viscosidad del fluido se duplicaba, la constante K caía a la mitad. Y después, respecto al medio, se encontró esta dependencia que ya sabemos que ya hemos mencionado en relación con el tamaño de las gargantas porales o de los radios de capilares, pero bueno, en ese momento se expresó en términos del tamaño del grano, del diámetro del grano. O sea, se encontró una dependencia entre K y el diámetro del grano elevado al cuadrado. Bueno, en cierta manera, entonces, la constante K, ¿sí? Todo esto, toda esta evidencia experimental indica, o indicó en su momento, que K podía ser expresado como el producto de la densidad por el diámetro cuadrado
dividido la viscosidad. Y con una nueva constante, porque siempre el problema de las unidades está, una nueva constante K'. Pero esta nueva constante K' significa un progreso en el sentido de que es una constante que ya considera la posibilidad de cambiar de fluido y cambiar de medio poroso. O sea, la constante K era para el agua solamente. K' ya es para cualquier fluido y para cualquier medio poroso. Entonces, introduciendo en la ecuación 2 esta nueva relación, en la ecuación 2, llegamos a que la velocidad de Darcy se puede expresar de esta forma, ya de manera más general. O sea, esta forma vale para cualquier fluido, vale para cualquier arena. ¿Sí? No es como la ecuación 2 que era solo para agua. Esta nueva constante, K', bueno, a diferencia de la K, es, digamos, adimensional, o sea, tiene las mismas dimensiones en el numerador que en el denominador. Y esta ley más completa, yo no le puse número, pero esta podríamos ponerle como la ecuación 3, ¿sí? Se puede expresar en forma diferencial. Por ejemplo, si P1 y P2 son puntos muy cercanos, este delta P puede o va a tender a el valor menos diferencial P. Cuando el punto 1 y el punto 2 se acercan, ¿sí? Están muy próximos, el delta P se puede asimilar a un diferencial. Pero el diferencial va a ser negativo, porque un diferencial, ustedes esto lo saben porque han estudiado análisis matemático, es el valor final menos el inicial. ¿Sí? Entonces hay que ponerle el negativo, porque el delta P está como valor inicial menos final. Bueno, estos son detalles, pero los menciono igual. ¿Sí? Por eso aparece este signo negativo. Este signo negativo que les estoy señalando acá. La forma diferencial, entonces, de la ecuación 3 es esta que tenemos acá, en donde aparece el diferencial de presión y aparece el diferencial de la coordenada vertical, Z. Z sería un eje vertical, ¿sí? Apropiado para expresar variaciones debidas a la gravedad. Y le vale el mismo concepto que a la presión en cuanto a que, digamos, Z1 menos Z2, esto es inicial, ¿sí? O entrada menos salida. Yo puse final inicial, podría ser salida menos entrada, ¿sí? Salida. O sea, en un diferencial siempre se pone la salida menos la entrada. En cambio, en el delta está expresado, bueno, al revés. Así como está puesto acá es presión de entrada menos presión de salida. Y acá está la, digamos, coordenada vertical de la entrada menos la coordenada vertical de la salida.
O sea, lo que estaríamos diciendo es que delta Z, que sería eso que está ahí metido dentro del paréntesis, se transforma en menos diferencial Z. Esto para ser riguroso con la matemática. Bueno, entonces la 3 se transforma en forma diferencial en esta ecuación 4. Bueno, y esta ecuación 4 es importante porque lo que aparece dentro del corchete, o sea, el diferencial de P dividido la densidad más G, que es la aceleración de la gravedad por el diferencial de Z, es lo que se conoce como potencial de fluido. Potencial de fluido. Sería esto que tenemos acá, ¿sí? Que es esto, La definición de este potencial de fluido permite expresar a la velocidad de Darcy como menos la nueva constante general K' por D cuadrado por la densidad sobre mu, o sea, la viscosidad, por la derivada del potencial de fluido respecto de L. Bueno, esto que está acá en definitiva sería el último paso. K' por D es lo que define la permeabilidad de Darcy. Entonces, disculpen, vamos a llegar a esta ecuación que sería, ahora sí, la ley de Darcy en términos de el potencial de fluido. El potencial de fluido, ¿qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que vale para cualquier inclinación de la columna. O sea, no importa que esté la columna vertical o que esté horizontal, ¿sí? Si expresamos las variaciones del potencial de fluido, listo, no es como la presión. Si expresamos en términos de la presión, lo cual estaría acá en la 4, debemos incluir también las variaciones de la coordenada vertical. Con esto lo que quiero decir es que la presión por sí sola no define el flujo, no define hacia dónde va a ir la corriente fluida, si hacia un lado, hacia el otro, y su valor, o sea, el caudal o la velocidad de Darcy, ¿sí? Mientras que el potencial de fluido sí lo hace. Si trabajamos con presiones, no debemos olvidarnos de este término, ¿sí? En realidad, digamos, la ley de Darcy en su forma más compacta, más general, debe hacerse en términos del potencial fluido, o sea, la derivada espacial, o sea, la derivada respecto de una coordenada, debe ser del potencial fluido para que sea absolutamente general. Bueno, acá en estas figuras que tienen abajo, estos esquemitas, están algunas posibilidades respecto de la dirección de flujo. Y cómo deben ser analizados estas ecuaciones, fundamentalmente la 4, cómo deben ser analizadas las derivadas. Por ejemplo, supónganse, si tenemos un flujo hacia arriba, digamos con un ángulo de 30 grados, entonces la derivada de Z respecto a L va a ser positiva. Pero si el flujo es hacia abajo, como es este caso,
el ángulo θ ahora va a ser así. Esto sería θ. ¿Sí? θ de 210 grados. Y la derivada de z respecto de L va a ser negativa. ¿Qué es L? Bueno, L es la coordenada que sería como una coordenada curvilínea que va sobre la trayectoria. O sea, L es una coordenada que coincide con la dirección y el sentido del fluido. Coordenada, ¿sí? Coincidente con el flujo. Con el flujo. O sea, si el flujo es hacia arriba, el eje L sería hacia arriba. Pero si el flujo es hacia abajo, el eje L va a ser hacia abajo. Por eso, en el caso de que sea hacia abajo, la derivada de z respecto de L va a ser negativa. Porque, ¿qué significa? Significa que si yo me muevo con el flujo en la dirección positiva de L, z disminuye. O sea, sería L aumenta, y z disminuye. Bueno, por eso la derivada es negativa, ¿sí? Acá no, acá si L aumenta, z también aumenta, ¿ven? Bueno, la relación entre la z y L, en cuanto a la derivada, es simplemente el seno del ángulo. Si el ángulo es 30 grados, el seno es positivo, pero si el ángulo es 210 grados, el seno es negativo. Bueno, esta forma, la 3 o la 4, son las formas que vamos a trabajar de ahora en adelante, a menos que lo aclaremos, de la ley de Darcy. Son formas generales, si bien no totalmente generales. Yo no quiero acá abrumarlos con matemática, pero hay una cuestión también que todavía no encaramos en las clases, y si quieren se las adelanto, simplemente se las comento, y es la siguiente. Esta velocidad de Darcy es un vector, o sea, podríamos tranquilamente ponerle un simbolito de vector. Esta derivada de phi, del potencial, digamos, de fluido respecto de L, es lo que se llama un gradiente, y es también un vector, o sea, esto es un vector. En realidad, la forma más compacta de escribir esto es así: U vector igual a menos K, bueno, K chiquita, ¿no? Esta no es, no confundir, esta K ya es la permeabilidad, sobre mu, y esto se debe poner así: gradiente de phi. Y esto lleva un vector ahí. Bueno, esto sería la manera compacta de expresar la ley de Darcy. ¿Sí? Esta relación lo que me dice
es que si yo tengo un vector gradiente, no sé, supongamos así, esto sería el gradiente de phi, que es un vector. Lo que me dice es que el vector velocidad va a ser otro vector coincidente, bueno, esto es velocidad, de Darcy. Otro vector coincidente en dirección y sentido con el vector gradiente. O sea, esta relación expresa una relación entre dos vectores que están en línea. La velocidad de Darcy y el gradiente de potencial de fluido. Eso no siempre es así. O sea, en el caso más general, podría suceder, a ver, lo voy a poner con otro color, podría suceder que, supongamos, que la velocidad sea así. O sea, esto ya no iría. O sea, que imponemos un potencial de fluido en una dirección y resulta que la velocidad tiene otra dirección diferente. Bueno, esto puede ocurrir cuando el medio poroso tiene, por ejemplo, mucha anisotropía. O sea, supongamos que tenemos, no sé, muchos poros o capilares, pero los capilares están medio orientados, ¿sí?, en esta dirección, ¿sí? Supongamos todos capilares así. Disculpen lo desprolijo del dibujo, pero ustedes... Bueno, si los capilares son así, por más que yo imponga un gradiente así, ¿sí?, el flujo va a estar definido por la dirección de los capilares. Entonces, no siempre el gradiente de potencial fluido define la dirección de la velocidad de Darcy. Si el medio tiene anisotropía, o sea, si hay una dirección dominante para el flujo debido a que los capilares están orientados por un motivo geológico, por la razón que sea, están orientados diferente, entonces los vectores gradiente de potencial y velocidad de flujo no van a coincidir en dirección. ¿Y cómo se expresa eso? Bueno, eso se expresa diciendo que la velocidad de Darcy va a equivaler a menos un tensor, así se llama, de permeabilidad, que es una matriz. Es un tensor, por supuesto, dividido a la viscosidad, eso no cambia, por el gradiente de potencial. Bueno, este tensor es una matriz, o sea, en el caso general de 3 dimensiones, sería una matriz donde acá tenemos una permeabilidad KXX. Bueno, acá tenemos una KXY. Bueno, y acá tenemos una KXZ. ¿Sí? Bueno, los elementos los que van por la diagonal son, bueno, acá tendríamos una K y I, y acá una KZZ. Bueno, y acá tendríamos también los otros valores, ¿no? O sea, una matriz de 3×3. El producto de una matriz por un vector, o sea, acá tendríamos el gradiente, bueno, gradiente de phi en la dirección X, o sea, la derivada de phi respecto de X. Acá tendríamos el gradiente de phi en la dirección Y, y acá tendríamos el gradiente de phi
en la dirección Z. Bueno, este producto de matriz por vector me va a dar las tres componentes de la velocidad de Darcy. La UX, la UI y la UZ. O sea, esta sí, esta que tenemos acá, es la relación, digamos, la forma de la ley de Darcy más general. Incluye todos los casos. Incluye todos los fluidos, todos los medios porosos, incluye que haya componente gravitatoria o que no la haya, o que sea parcialmente, que la columna esté inclinada. E incluye también la posibilidad de anisotropía. Esto es, que el gradiente de potencial no coincida en dirección con la velocidad de Darcy. De alguna manera esto lo que está expresando es que queremos que el flujo sea en una dirección, pero por las características direccionales del medio poroso, resulta que tiene una desviación respecto de la dirección que le imponemos a través del potencial. Eso sería en líneas generales lo que expresa esta forma absolutamente general de la ley de Darcy. Esto es lo más general que hay de la ley de Darcy. Es la ley de Darcy. Pero, como les digo, es absolutamente general. Y es la forma que se utiliza, por ejemplo, en los simuladores numéricos. Se establece ese tipo de relación. Bueno, dicho esto, insisto, ahora esta permeabilidad que aparece acá es la permeabilidad que conocemos, que ya hemos venido trabajando a lo largo del cursado. Respecto de esa permeabilidad, lo que hay que decir es que en esta forma, dada por la ecuación 3 o por la ecuación 4, las unidades que deben utilizarse son las unidades de Darcy. O sea, son estas unidades. La longitud tiene que estar en centímetros, la masa tiene que estar en gramos, el tiempo en segundos, la velocidad en centímetros por segundo, el caudal, en centímetros cúbicos por segundo, la presión en atmósferas, la densidad en gramos por centímetro cúbico, la viscosidad en centipoise, y la permeabilidad, por supuesto, va a resultar en Darcy. O sea, lo que quiero decir es que si usamos esta forma, la 3 o la 4, ¿sí? La 3 o la 4, tenemos que usar el sistema de unidades, sistema de Darcy. De Darcy. Sistema de unidades de Darcy. Que está representado por esta columna que les he marcado en rojo. O sea, tienen que usar esas unidades. Si no usan esas unidades, y esto en petróleo es muy habitual, por ejemplo, utilizar lo que se llama el sistema de unidades de campo. El sistema de unidades de campo se suelen expresar las longitudes en pies, la masa en libras, el tiempo en horas, la velocidad en pies por segundo. Los caudales, si son líquidos, en barriles por día, y si son gases, en miles de pies cúbicos normales por día. Las presiones en PSI, la densidad
en libra por pulgada cuadrada, perdón, por libra por pie cúbico, perdón. La viscosidad en centipoise y la permeabilidad en milidarcy. Fíjense qué cosa, ¿no? En el sistema de Darcy, la permeabilidad va en Darcy, pero en el sistema de campo se prefiere expresar las permeabilidades en milidarcy. Después acá en esta diapositiva están expresadas también las unidades del sistema internacional y del CGS, que realmente no se utilizan en petróleo. O sea, es muy raro encontrar trabajo, publicaciones con las unidades del sistema internacional o de CGS, que serían los sistemas de unidades absolutas. ¿Sí? Estos sistemas, tanto Darcy como el sistema de campo, se conocen como sistemas híbridos. Híbridos porque mezclan cosas, mezclan otros sistemas. ¿Sí? Fíjense, no sé, Darcy utiliza el centímetro como longitud. El centímetro es de CGS. El sistema de campo utiliza el pie. Y el pie es una unidad inglesa. O sea, es de otro sistema que no figura acá, que es el sistema inglés de unidades. Lo mismo respecto de la masa. El sistema de campo utiliza la libra. Esta diapositiva, yo ya se las mencioné, es muy importante, es una de las tablas más importantes de la materia, ¿eh? Esto tiene que tenerlo muy, muy, muy en claro. Porque, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que, supónganse, si trabajan con unidades de Darcy, bueno, utilizan esta ecuación 3 o utilizan esta otra 4, tal como están ahí expresadas. En realidad, si utilizan otros sistemas, por ejemplo, el sistema de campo, necesariamente aparecen estos factores de conversión, este o este otro. Y aún en el sistema de unidades de Darcy, el término gravitatorio también tiene un factor de conversión, ¿sí? Si utilizan unidades de Darcy, esto debido a que el sistema de unidades de Darcy hay un problemita, digamos, en cuanto a la consideración de la densidad. De la densidad y su inclusión, digamos, dentro de la ley de Darcy con las unidades que se detallan en esa tabla. O sea, con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, ustedes si utilizan siempre unidades de Darcy, acá en la presión tienen que poner atmósfera, ¿sí? Atmósferas. Atmósfera. Ahora, si acá la densidad ponen gramos sobre, perdón, esto es gramos, gramos sobre centímetro cúbico, y acá, bueno, G lo ponen en centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno, para transformar esto, bueno, después estos serían centímetros, diferencial Z son centímetros, diferencial L también son centímetros,
¿sí? O sea, esto quedaría centímetros sobre centímetros, pero para que todo este producto se convierta en atmósferas, hay que necesariamente dividir por este factor, ¿sí? Para poder tener, bueno, en realidad, atmósferas por centímetro, ¿no? Que serían las unidades que tiene este término. O sea, para poder sumar estos dos términos, tienen que estar en las mismas unidades, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá atmósfera sobre centímetro, este segundo término también tiene que ser atmósfera sobre centímetro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la densidad está en gramos por centímetro cúbico, la aceleración de la gravedad en centímetros por segundo cuadrado, y después los diferenciales, Z sobre L, son centímetros sobre centímetro. Para transformar todo esto en atmósfera por centímetro, yo tengo que incluir este factor de conversión. O sea, fíjense que aún en el sistema de unidades de Darcy también tengo que utilizar factores de conversión de unidades. Bueno, dicho esto, este es el problema especial que les propongo para que hagan. Es un problema súper interesante en el sentido de que plantea un medio inclinado, o sea, ligeramente inclinado, con 5 grados de gusamiento, digamos, si hablamos de una capa de una arena, y resulta que da como dato la presión del punto 2 y la presión del punto 1. Aparentemente, bueno, la presión del punto 1 es mayor que la presión del punto 2, pero no podemos asegurar que el flujo sea ascendente por el hecho de que esto está inclinado. O sea, en definitiva, no sabemos si esta presión de 2000 psi es suficiente para forzar un flujo hacia arriba. Entonces, lo que pide el problema es determinar si el flujo es hacia arriba o hacia abajo y cuánto vale. Bueno, y con esto ya los dejo en libertad. El miércoles ya vamos a arrancar con el balance de masa de sistemas en flujo, así que es una clase muy, muy importante, ¿sí? Les